Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago, y bienvenidos también al programa de Crítica en 8, un programa de debate que en esta ocasión, ya ustedes han visto el título, lo vamos a dedicar a diputados, a los diputados, al trabajo de nuestros diputados en el Congreso o Cámara Baja. Nos acompañan en el estudio y tenemos que agradecer la presencia de doña Gloria Rivero, diputada del Partido Socialista Canario PSOE por la provincia tinerfeña. Bienvenida, doña Gloria. Hola, buenas tardes, bien hallado. Saludos además por esa candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz en las próximas elecciones municipales, que parece que está cantada. Muchas gracias, sí, en eso vamos. Vamos a esperar la ratificación por parte de la federal, que es lo que toca ahora. Muy bien, también, lo cual significa que podría usted dejar a partir del 2007 el Congreso, bueno, antes el Congreso. Hombre, en principio parece que el reto y la responsabilidad dependerá también de cómo se vaya marchando en función de la candidatura y lo que se vaya haciendo, ¿no? Muy bien, nos acompaña igualmente don Pablo Matos, diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Pablo, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Tenemos que aclarar que no está el grupo de Coalición Canaria, pero que sí ha sido invitado. Es decir, yo no sé, según la información que nos dan nuestros compañeros de producción, no sé si, ha sido el gabinete de prensa del Congreso, el gabinete de prensa de Coalición Canaria, o dificultades del propio invitado, que en esta ocasión era don Luis Mardones, en otra ocasión no estaba aquí, don Luis. El caso es que no contamos aquí con la presencia de Coalición Canaria, no porque el programa ni el canal hayan ni muchísimo menos prescindido de ese grupo, sino porque no han enviado a ninguno de los diputados. Quede hecha la aclaración y también queremos invitarles a que participen ustedes, si quieren, si lo desean, en este debate a través del correo electrónico. Tienen la dirección al pie de pantalla. Y como es habitual, vamos a empezar el programa con ese informe inicial que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Vamos con ese informe. La Constitución de 1978 ha establecido un Parlamento bicameral. Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas cámaras representan al pueblo español. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Sin embargo, este bicameralismo no supone una equiparación completa entre el Congreso y el Senado. La Constitución ha reservado al Congreso una serie de funciones y facultades que revelan su supremacía. De esta forma, el Congreso autoriza la formación del Gobierno, puede provocar su cese, conoce en primer lugar de la tramitación de los proyectos legislativos y de los presupuestos, y debe confirmar o rechazar las enmiendas o vetos que puede aprobar el Senado sobre estos textos legislativos. El Congreso de los Diputados se rige, básicamente, por lo dispuesto en la Constitución y su reglamento. La Constitución establece que el Congreso contará con un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, debiendo la ley electoral concretar este número. La normativa vigente, Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985, ha fijado en 350 el número de miembros de la Cámara. Todos los diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral es la provincia. La ley electoral asigna 2 escaños a cada una de ellas y distribuye los demás en proporción a la población respectiva. Ceuta y Melilla eligen un representante cada una. A su vez, dentro de cada circunscripción, la elección se verifica por un sistema proporcional, de tal forma que cada lista obtiene un número de escaños en función de los votos recibidos. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. En ambos casos, la renovación afecta a la totalidad de sus miembros. Elegidos sobre una base provincial, los diputados representan a su circunscripción electoral y al conjunto del pueblo español. La elección, circunscripciones provinciales, es un instrumento para la formación del órgano de representación de la voluntad del pueblo español. La Constitución establece que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Esta circunstancia no excluye, obviamente,
el que los parlamentarios puedan voluntariamente incluirse en un grupo parlamentario y someterse a su disciplina interna. Ha sido el informe inicial y, bueno, a partir de aquí iniciamos el debate propiamente dicho. Yo no sé, sí tengo que recordarles a todos ustedes cómo en este canal, en Canal 8 y en este programa Crítica en 8, periódicamente convocamos a nuestros representantes en las cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado. Semanas atrás lo hacíamos con senadores, para que, repito, de un modo periódico, pues puedan contactar con nuestra ciudadanía y puedan explicar y decirnos qué es lo que están haciendo y qué es lo que han dejado de hacer. Y también, evidentemente, para que entre ellos pues maticen, precisen y clarifiquen algunas de las gestiones que están realizando. Bien, es habitual, digo, este programa. Doña Gloria, ahora mismo, no sé, al hilo de la actualidad, yo no sé por dónde, qué es lo que quieren ustedes abordar. Yo empezaría probablemente por la participación canaria en los presupuestos generales del Estado. Muy bien. ¿Qué está de actualidad? Pues sí, pues está de actualidad y además es lo que corresponde ahora en este periodo, en las sesiones plenarias que corresponde al Congreso de los Diputados, es precisamente el desarrollo de los propios proyectos o el proyecto de presupuestos generales del Estado que ha sido presentado y que se debatirá en la próxima semana. En este momento o en esta semana hemos estado debatiendo dentro de las distintas comisiones, los distintos ministerios, las distintas secciones que corresponden al presupuesto general del Estado y concretamente he estado en mis comisiones a las que yo pertenezco, a las que soy vocal y las que llevo vicepresidencia, que ha sido en Interior, en Fomento y en Justicia. Concretamente en estos tres han habido presupuestos para debatir precisamente para Canarias. Por tanto, es lo que toca. ¿Incrementando las partidas que tenía previstas el señor Solves en principio o no? Incrementando las partidas en las enmiendas que correspondan ahora en el debate de los presupuestos, estableciendo enmiendas en función de lo que nosotros hemos creído que no aparecen en los presupuestos, pero desde luego muy contentos con el presupuesto que en este momento se ha venido desarrollando en cumplimiento de lo acordado por el señor Solves y este gobierno, ¿no? Grupo Popular. Don Pablo. Tenemos una visión diferente. La historia de los presupuestos generales aprobados por el Partido Socialista es muy dispar. El último presupuesto general aprobado por el Partido Popular fue el del año 2004 y el primero socialista el del 2005. Ahí hubo un recorte presupuestario importante que nosotros denunciamos para Canarias, en su momento, un recorte para Canarias en general. Sin embargo, en el 2005 hubo un incremento casi similar a la pérdida que habíamos tenido el año anterior, un incremento importante con respecto al año del 2005 al 2006 hubo un incremento importante que se compensó la pérdida que habíamos tenido el año anterior y el incremento yo creo que llegó el año pasado con cerca del 30% de incremento con respecto al año anterior. ¿No? Está hablando usted del presupuesto del 2005 con respecto al del 2004. Ese hubo una pérdida de cerca de un 30% y luego el 2006 con respecto al 2005 hubo un incremento de cerca del 30%, por encima del 30%. O sea, el actual, del 2006. El del 2006, con lo cual se consiguió de que el incremento entre el 2004 y el 2006 fuera alrededor del 3%. Y este año, que es un año electoral, y además que viene un ministro, don Juan Fernando, a presentarse a las elecciones canarias, pues nosotros preveíamos para Canarias un incremento mayor del presupuesto y nos hemos encontrado con la sorpresa de todo lo contrario. En lo que es el capítulo de inversiones, que es tanto de las entidades estatales como AENA, Puertos del Estado, como lo que invierte el Ministerio directamente, curiosamente, solo hay dos comunidades autónomas que pierden, que es Cantabria, que pierde un 3%, y Canarias, que pierde un 9%. Y por lo tanto, Canarias es la comunidad autónoma que en esa inversión de capítulo 6 del Estado, baja notablemente, es la que más baja de todas las comunidades autónomas españolas. Es cierto que en otros capítulos, en las transferencias del Estado, que se encuentran los fondos del convenio de carreteras, pues sí hay un incremento con respecto al año anterior, con lo cual globalmente el incremento es de un 5% con respecto al año anterior. Lo que pasa es que, claro,
cuando uno suma todo el capítulo de transferencias y todo el capítulo de inversiones, que supera el 10% de la inversión, pues claro, Canarias está a menos de la mitad de lo que crece el resto de las comunidades autónomas españolas. Y sobre todo hay una sorpresa también desagradable para nosotros, que dentro de Canarias, pues la provincia que el retroceso es mayor es esta provincia de Santa Cruz de Tenerife con respecto a Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, luego quiero intervenir rebatiendo en algún sentido lo que está diciendo el señor Matos. Me congratula oírle decir que efectivamente es en el capítulo 6 donde usted ha fijado el que haya disminuido la inversión directa del Estado, pero le recuerdo que efectivamente existen más capítulos que conforman el presupuesto y por tanto de transferencias que recibe la comunidad autónoma, porque fue así como se hizo en nuestra negociación con los temas de convenios de infraestructuras, le hace convenios de carreteras, convenios de obras hidráulicas, convenios de costas, convenios de transporte, subvenciones al transporte y capitales, capítulo 4 y 7, que también son transferencias que luego revierten en la comunidad autónoma y lógicamente es la comunidad autónoma quien gestiona. Digo esto porque efectivamente hay que sumar a esa inversión directa del Estado. Cuando baja no es sencillamente porque el Estado diga ahora voy a hacer menos proyectos para Canarias, no. Baja porque lo que se ha negociado con la comunidad autónoma es que sea la propia comunidad autónoma, a través del convenio de carreteras, dándole precisamente a la comunidad autónoma en ese convenio un porcentaje o una mayor inversión que sumada, lógicamente, al capítulo 6, que son obras que todavía está ejecutándose por parte del Estado y de ahí que aparezca todavía como inversión directa, sea el propio Gobierno de Canarias quien la gestione. Y el compromiso estaba en alcanzar precisamente la cantidad de 280 millones, que es la que contiene la suma de ambas, tanto de la inversión directa en capítulo 6 como las transferencias de capital, concretamente el convenio de carreteras, y eso pone muy por encima del nivel de incremento que se establece en este momento en los presupuestos del Estado. De tal manera que Canarias, junto con el convenio de obras hidráulicas y junto con el convenio de costas, que todo ello es infraestructura, está muy por encima de la meta que nosotros queríamos alcanzar en el año 2008, que es que se comparase con la media de inversión que hace el Estado en el resto de las comunidades autónomas. Por tanto, no solamente no baja, como usted ha dicho, sube, se incrementa y hay que sumar ambas partidas y por tanto explicarle al ciudadano cuando se habla de inversión por qué se hace, y en este caso se hace porque una de las quejas que se venía planteando desde el Gobierno autónomo era precisamente que el convenio se atascaba, que la inversión se atascaba porque tenía muchos trámites burocráticos que impedían la tramitación por parte de la comunidad autónoma. En este momento la comunidad autónoma licita, la comunidad autónoma aprueba proyectos y la comunidad autónoma adjudica las obras y por tanto dependerá de que esos recursos que sí que están dados para Canarias y nunca mejor que ahora se gestionen y por tanto vayan a las infraestructuras que realmente aparecen en los propios convenios. Pero hay una cosa que yo no entiendo, porque yo me he analizado los presupuestos generales de Estado y el capítulo de transferencias de capital sube un 18%. Y eso afecta a muchísimas cuestiones de ferrocarriles, o sea, a muchísimas de ferrocarriles, de conservación de carreteras, de entidades públicas, porque son transferencias de capital que hacen directamente los planes especiales, el Plan Galicia, el Plan de Extremadura, el Plan de Noroeste de Castilla y León, son planes que se hacen para todas las comunidades autónomas y sube el 18%. Entonces, cuando sube un capítulo 7 de transferencias de capital para todos, incluido para Canarias con el convenio de carreteras, no entendemos nosotros, y yo creo que hay muchos canarios que tampoco entienden, que por qué las inversiones directas del Estado, el capítulo 6 de inversiones, que afectan a todas las comunidades autónomas, absolutamente todas, suben, algunas unos porcentajes del 14%, del 15%, del 18%, por ejemplo, el Principado de Asturias, y resulta que en ese capítulo 6 baja Canarias un 9%. Y además, lo más fuerte o lo más incomprensible es que de ese capítulo 6, me refiero, que la provincia de Santa Cruz de Tenerife pierda más de 60 millones de euros y que esté peor tratada, pero es que, y además no me gustaría que esto me lo discutieran, porque es que incluso la diputada del Partido Socialista Canario por Las Palmas, Pilar Grande, ahí aquí está el titular que dice: el Partido Socialista Canario dice que la inversión en 2007 es mayor en Las Palmas, y es verdad, es mayor en Las Palmas que en Tenerife. Entonces yo creo que lo que tienen de hacer los dirigentes del Partido Socialista es
explicarles, sobre todo los que son de esta provincia, explicarles por qué se producen en estos desfases, por qué el capítulo 7 sube en todas las comunidades autónomas, incluida Canarias, pero que en Canarias el capítulo de inversiones baja a 63 millones de euros, que son 10.200 millones de pesetas, que es una cifra muy importante. Insisto, y ahí sí que quiero intentar explicarlo. En las infraestructuras y cuando hablamos de los distintos convenios, insisto en que todas las infraestructuras estarán recogidas en esos convenios y por tanto es el Gobierno autónomo quien destinará los recursos que se han establecido en ella y que es el que hace que suban transferencias de capital, destinará a las obras que tiene que realizar y por tanto adjudicar y por tanto empezar a gestionar. Y es el Gobierno autónomo el que decidirá si se invertirá más para la provincia de Las Palmas de Gran Canaria o para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. No olvidemos que no es el Estado el que ha definido que sea así. Ahora bien, es cierto que también existen determinadas entidades como son puertos y como son aeropuertos en el que se ha fijado un programa específico en lo que es AENA, que es puertos y lo que es puertos del Estado, donde también hay inversión, pero no baja, señor Matos. La inversión no baja, la inversión directa del Estado no solamente no baja, sino que se ve ampliada con esas transferencias de capital, insisto, que hay que sumar, y los recursos que se obtienen por parte de los puertos y los puertos del Estado, en este caso respecto a las provincias, les recuerdo que vienen precisamente de los propios recursos que los propios puertos del Estado son capaces de recaudar y a partir de sus recursos le dicen en el presupuesto del Estado cómo se van a gastar. Y resulta que la inversión en puertos del Estado, concretamente en el año 2005, es donde subió por parte del Gobierno del Estado y no pudo subir en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y sí subió en la provincia de Santa Cruz de Tenerife aplicando las partidas correspondientes en esas infraestructuras. O sea que es verdad que se pierde dinero. No, en absoluto se pierde, todo lo contrario. Tendrán la palabra los dos enseguida en cuanto reanudemos el debate. Bien, estamos en Canal 8, en este canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago, y en el programa de Crítica en 8 dedicado a los diputados. Nos acompañan en el estudio, son los protagonistas de este debate, don Pablo Matos, diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y doña Gloria Rivero, diputada del Partido Socialista Canario PSOE, también por la provincia tinerfeña. Ha sido invitado al grupo de Coalición Canaria, creo que ahora se llama Coalición Canaria, Nueva Canaria, Nueva Canaria. Bien. Ha sido invitado el grupo y los servicios de prensa del Congreso de los Diputados, que no de Canarias, pues al final han declinado la presencia aquí de don Luis Martínez, que en otras ocasiones sí que lo hemos tenido aquí y siempre su voz pues ha sido apreciada. Hecha esa aclaración de que no excluimos a ningún grupo, ni muchísimo menos, aunque respetamos que los grupos declinen su asistencia, como no. Vamos ahora a escuchar declaraciones de voces no parlamentarias, de don Juan Jesús Ayala, presidente del Comité Ejecutivo Insular del Partido Nacionalista Canario, en Tenerife, y de don Arturo Méndez, portavoz de la Mesa Federal de los Verdes. Vamos con esas opiniones. Nos ajustamos a la información que tenemos a través de la prensa y de los medios de comunicación diferentes. No cabe duda que la impresión que se tiene es que lo que impera en el trabajo de los diputados canarios es el silencio, porque apenas tenemos noticias de sus pronunciamientos. Hombre, ahora que se está acercando una época interesante, que es la época electoral, no cabe duda que sale un poquitito más a la palestra. Ahora con el problema que tienen los presupuestos del Estado, bueno, pues ahí viene el rifirrafe, si para Canarias se traen los dineros suficientes, unos dicen que sí, otros dicen que no, y están intentando ahora estirar un poco la imagen. Nuestro balance en general es relativamente pobre. Echamos bastante de menos una falta de conexión con la ciudadanía, hasta tal punto de que probablemente en una encuesta actualmente habría muy pocos ciudadanos que sabrían quiénes son sus diputados nacionales, incluidos sus nombres, ¿no? Por lo tanto, nuestra evaluación es realmente pobre. Yo no dejo de creer que efectivamente en las comisiones de trabajo pues se diluyen en los diferentes grupos parlamentarios, el representante del PP o los representantes del PSOE, así como los de Coalición Canaria, pues imagino que en sus despachos y en sus círculos de trabajo algo estarán haciendo,
pero lo que sí está perfectamente claro es que los problemas gordos que tiene esta tierra, que están a la vista de todo el mundo, pues no se les oye, están orillados y lo único que sale pues es el retumbo de sus portavoces, tanto del portavoz del PSOE como del portavoz del PP. Los diputados en general están bastante absorbidos por la problemática de partido y al ser un cargo que realmente representa a Canarias fuera de Canarias, se presta en principio evidentemente a pasar un poco más desapercibido. Yo creo que son suficientes, a pesar ahora aquí también en el Parlamento Canario están intentando subir el número de diputados, pero yo creo que con el número que hay a nivel del Estado es más que suficiente porque casi lo que interesa es dedicación y tener perfectamente claro cuál es la problemática concretamente de Canarias, incidir y trabajar, o sea, con que se aumente el número de diputados no con eso se va a aumentar las soluciones ni va a disminuir la problemática, ¿no? Estamos cansados de que se nos diga que Canarias forma parte de la frontera sur de Europa. Entonces yo no conozco una frontera que sea más coladera como la frontera sur de Europa, en este caso lo que respecta a Canarias. Entonces, ¿ahí qué se ha hecho? Han habido últimamente voces que se han levantado, como la voz de Paulino Ribedo o de Mardones, que están intentando puntualizar esta cuestión de manera que las fronteras sean como tal, o sea, las fronteras que estén salvaguardadas. El otro problema interesante que va a dar muchos quebraderos de cabeza cuando se atenúe el problema político de la inmigración va a ser el problema de las aguas territoriales. Y más que nada porque en estas aguas territoriales existe una plataforma petrolífera que, bueno, que hay apetencias de Marruecos, apetencias de otros países limítrofes con nosotros, y si no tenemos perfectamente claro nuestra delimitación de las aguas y hasta dónde tenemos que llegar, pues se va a originar algún tipo de conflicto. Entonces, ¿qué voces se han elevado en el Parlamento de la Nación referente a la defensa de ir más allá de las 12 millas canarias? Pues bueno, ya sabemos lo que pasa con el PP, sabemos lo que pasa con el PSOE, depende de dónde estén, si están en la oposición o están en el gobierno, y por lo menos la voz de los diputados de Coalición Canaria, al menos ya en este último tramo o en el tercio último de la legislatura, pues están intentando abrir hueco para propiciar una solución a este problema. La más positiva podría ser quizás la de Gloria Rivero, que se ha interesado más directamente por aspectos medioambientales, por los que nosotros somos más sensibles, aspectos también relacionados con la mujer, y que de alguna manera ha tenido una presencia más activa en cosas más directamente relacionadas con la población. Quizás por eso se le premia ahora con la comentada posible candidatura al Ayuntamiento de Santa Cruz. Como no veo propuestas decididas a buscarle soluciones a los problemas de esta tierra, concretamente al problema de la inmigración, al problema de la carga poblacional y al problema de la delimitación de las aguas, como las voces ahí están opacificadas, están mediatizadas y atenuadas por las portavocías y los problemas que tienen a nivel del Estado español, de los partidos políticos, concretamente el PSOE y el PP, pues da la impresión de que sus metas a veces están oscuras, no son contundentes y bueno, y se diluyen en el marasmo de la dialéctica de los grandes partidos que focalizan otros problemas y priorizan otros problemas que no son los que a nosotros nos atañen. A nosotros, quizás de la valoración global, podríamos decir que quizás don Luis Mardones podría haber sido el diputado más gris de los representantes actuales, en concreto me estoy siguiendo a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el sentido de que creo que solo recordar que solo ha hecho en toda esta legislatura 12 apelaciones, intervenciones en el Parlamento, algunas de las cuales no directamente relacionadas con Canarias, como puedan ser el traslado del Museo del Ejército en la península o cosas de este tipo, por lo cual creemos que nosotros nuestra valoración de él es, digamos, quizás la más negativa. Que se den perfectamente cuenta que son representantes de una tierra, de un territorio concreto, un territorio muy específico como es el territorio canario, el problema lacerante que tenemos con la inmigración, el problema lacerante que tenemos con la carga poblacional y la seguridad que va unido a toda esta problemática. Entonces, si no se incide en ese problema, si no se incide en buscarle soluciones a esas cuestiones, yo creo y opino que la labor que se está haciendo en el Parlamento de español es una labor baladí, incipiente y que no conduce a ningún tipo de soluciones consecuentes. Sí echamos claramente en falta una mayor sensibilidad medioambiental con los temas de Canarias que ya están empezando a preocupar mucho a los ciudadanos. En concreto temas tales como los relacionados quizás con el volumen del parque móvil de Canarias, por ejemplo, que podrían conllevar algún tipo de medidas a nivel supraautonómico. En ese aspecto no se han manifestado prácticamente en nada, ¿no?
También en la aplicación concreta del Plan Hidrológico Nacional para Canarias no se les ha visto tampoco demasiada preocupación por el tema, aún sabiendo que el problema del agua en Canarias es un problema ya importante y que lo va a ser en un futuro también mucho más importante, ¿no? Han sido hasta aquí las declaraciones, los puntos de vista sobre los diputados, sobre el Parlamento y sobre el trabajo de sus señorías, de don Arturo Méndez, portavoz de la Mesa Federal de los Verdes, y también de don Juan Jesús Ayala, presidente del Comité Ejecutivo Insular del Partido Nacionalista Canario en Tenerife. Bien, los dos habían pedido la palabra, se la damos a doña Gloria. Está bien esto de que sea tratada, porque también la hormona de vez en cuando tiene sus prioridades y en este caso lo agradezco. Vamos a ver, sí quería hacer un matiz con relación a lo último que habíamos hablado y ya entraré en los dichos mensajes que nos han dado. Y sí quería hacer un matiz respecto al presupuesto, porque no quiero que el ciudadano canario se quede con que solamente hemos trabajado en infraestructuras, que hemos trabajado mucho y muy duro para conseguir que los recursos que se establezcan en los distintos convenios luego sea la propia comunidad autónoma y sus gobiernos quienes los puedan gestionar y por tanto hacer los repartos correspondientes, de ahí que se hayan firmado como transferencias de capital en ese incremento que se ha realizado para Canarias, sino también quería decir que es un presupuesto que el 50,5% del gasto es para gasto social. Por tanto, también se van a ver beneficiados los canarios, no solamente en becas, en periodos de educación, en pensiones, más de 230.000 pensionistas van a recibir, por tanto, de ese incremento que se supone, que se recoge en los presupuestos, en I+D+I, que estaba absolutamente desatendido, en la ley de dependencia que viene por primera vez con sus recursos establecidos de 200 millones de euros dentro del presupuesto general del Estado, en la ley de igualdad que también viene recogida en la partida presupuestaria correspondiente, en la ley que aparece recogida también respecto a los presupuestos del Estado con relación a sanidad, con todos los fondos interterritoriales que se han recogido en la última conferencia que hizo este gobierno y por tanto eso se suma a todo lo que se va a percibir por tanto respecto a los presupuestos. Bien, ¿alguna cuestión más sobre los presupuestos para pasar a otro asunto? Para no centrarnos solo en los presupuestos. Gloria Rivero pues ha hecho un repaso de todo lo que sube y claro, en todos los presupuestos suben todos, se le faltó solamente el sueldo de los funcionarios, que también es el capítulo 1 de los presupuestos, que también aumenta. Lo que no explica es por qué se produce en un capítulo tan importante como son las inversiones, el descenso de inversión y sobre todo lo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En los términos del informe que hemos oído de Juan Jesús Ayala y Arturo Méndez, yo la verdad que comparto el 97-98% de las cosas que dice. Es verdad que los diputados muchas veces somos los más desconocidos, pero precisamente porque a lo mejor los medios de comunicación también no llega a interesar tanto la política que se hace en el Congreso de los Diputados. Hay pocos programas como este de Canal 8 en la cual pues trae a los diputados y a los senadores a hablar de los temas de política. Y sobre todo en el Congreso de los Diputados se hace sobre todo política nacional y por lo tanto no solo son una carretera más o menos en Canarias, hay asuntos que se discuten y se debaten y en la cual participamos los diputados canarios, todos, como son en la reforma de la ley sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en las cuales le afecta a todos los canarios, o en un tema de pensiones que le afecta a todos los canarios, o en un tema de vivienda que le afecta también a todos los canarios, igual que a todos los ciudadanos del Estado español. Por lo tanto, somos representantes de Canarias, pero formamos parte de la soberanía popular en el sentido de que participamos en lo que es la política nacional, que eso abarca a los navarros, a los canarios y a los andaluces. Y luego, y quizás deberíamos tener mayor presencia y mayores debates de política nacional para que llegaran a los ciudadanos muchos problemas que les afectan a todos. Y luego han tocado temas que si quieren ahora tocamos, sí. Es la inmigración, que es un coladero, las aguas territoriales, que yo creo que desde la legislatura pasada estamos de acuerdo los grandes partidos en sacarlas para adelante, porque Coalición Canaria con 3 diputados es imposible que la saque y nos hemos puesto de acuerdo. Sobre el volumen del parque móvil también es interesante y sobre las obras hidráulicas, que lleva un retraso. He visto en estos días en los periódicos que se tiene pensado por fin firmar el convenio de obras hidráulicas, renovación del anterior, pero que lleva retrasos, pero que yo estoy seguro que es bueno hablar de ellos ahora. Una matización que yo quería hacer, no ha estado muy triunfalista, permítaseme el término, y vaya, no un capote a doña Gloria, que no lo necesita,
pero sí tal, cuando ha citado la ley de dependencia, me parece que solo ha citado 200 millones y creo que la partida son 400. Sí, efectivamente. No 200, sino 400. 400, pero bueno, 400 millones. Otra cosa, por lo tanto, se ha quedado cortita en ese tema, ¿no? Sí, que además es una otra ley cuestión es, importantísima. bueno, la ley de dependencia, eso da para otro debate, entre otras cosas porque evidentemente son las comunidades autónomas que tienen que aportar el 50%, y vamos a ver cómo se reparten primero esos 400 y después qué comunidades autónomas, sobre todo ya cuando nacionalistas catalanes y vascos pues han amenazado con, bueno, no han amenazado, sino que han dicho que recurrirán, ya al aprobar el proyecto el otro día, que recurrirán ante el Tribunal Constitucional por cuestiones competenciales. Bien. Y además una ley que yo creo que es bueno significar de que ha sido aprobada por el Partido Socialista y el Partido Popular, y que ha tenido el rechazo de los partidos. De los dos también. Sí, ha habido consenso por parte, bueno, con algunas enmiendas que se han aprobado, los términos nacionalistas, Los nacionalidad. términos políticos, lógicamente, las pero enmiendas sí, cada partido. ha habido consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Bien, y hablando de consensos, y hablando de inmigración, está planteado sobre la mesa en las últimas horas, la vicepresidenta, señora de la Vega, ha planteado un pacto de Estado sobre inmigración e incluso ha dicho, creo, si no me equivoco, que un altísimo porcentaje, no sé si el 70 o el 80% de las propuestas del Partido Popular están recogidas en ese proyecto, ¿no? ¿Qué pasa ¿es posible o no es posible? ¿Es deseable? ¿Se va a igual que ha ocurrido con el proyecto de ley de dependencia, va a haber en los dos grandes partidos, va a haber consenso en ese pacto de la inmigración? ¿Pacto de Estado? No, desde luego el Partido Socialista y la señora de la Vega, la vicepresidenta de Gobierno, y este Gobierno está precisamente poniéndose a la mesa el pacto, no ahora. Se ha hablado y de ahí el consenso, porque es mucho más difícil plantear un pacto, sobre todo en esta materia, cuando se está en la oposición, pero ya el Partido Socialista lo hizo estando en la oposición. Es decir, se planteó un primer pacto sobre la migración, gobernando el Partido Popular en el año 99, y en el año 2000 se volvió a presentar por parte de la oposición, en este caso el Partido Socialista, nuevamente un pacto por la inmigración, porque era un tema o un problema importante que se veía que iba a agravarse en los últimos años, como así se ha visto, y que solamente quien llevaba la ejecución de gobernar y por tanto la posibilidad de ejecutar sus programas, y en este caso hablamos de pacto, se le ofreció al Partido Popular en su mayoría cuando la tenía, y de ninguna manera hizo ningún afán de atraer el propio pacto. En este momento se ha vuelto a presentar en el año 2004 por el señor Rodríguez Zapatero, volvió otra vez a hablarse del pacto justo en el debate de la toma de posesión por parte del presidente, y posteriormente se ha vuelto a establecer o a intentar que el Partido Popular nuevamente, lógicamente con un pacto donde tenemos que negociar absolutamente todas las posiciones, pero fijará las políticas del Ejecutivo, que en este caso pues es el Partido Socialista, y es quien ha puesto en marcha prácticamente todas las medidas que desde el año 99 lo llevábamos en nuestra propuesta de pacto, pero es que además todas y cada una de ellas se han ido poniendo en marcha desde el momento que se ha tomado posesión de este Estado. Y con eso lo digo porque el Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, por primera vez en Europa se habló de la inmigración y de políticas de inmigración cuando fue el señor Zapatero a Europa en el año 2004, y en octubre del 2005 ya se había establecido la posibilidad que desde 2007 al 2013 se recogieran presupuestos en la propia Unión Europea. Por tanto, todo lo que en este momento se está proponiendo por parte del Partido Popular en la convención, creo que llaman en la última convención que se han establecido para inmigración, efectivamente son ya medidas que se vienen practicando por este Gobierno desde que inició su ejecución y su acción de gobierno, y por tanto están recogidas ya en esas medidas que están proponiendo por parte del Partido Popular. Hay un dato que yo no puedo pasar por alto. No es cierto que sea la primera vez que se presente en Europa, porque lo hemos vivido en España. En la cumbre de Sevilla, con la presidencia española de la Unión Europea, se planteó el problema de la inmigración como por primera vez para ser resuelto por toda la Unión Europea. Por lo tanto, en la cumbre de Sevilla, y además las actas están y las hemerotecas, se puede ver que se planteó por primera vez, por lo tanto, eso no es cierto. Con respecto a lo que ha dicho Gloria Rivero, una cosa que es cierto, han aplicado las medidas, pero algunas medidas han tenido un resultado desastroso que hemos vivido en Canarias a lo largo de todo el 2006, la avalancha que hemos sufrido, es producto de una política de inmigración errónea. Y además,
En este tema me es fácil hablar porque no considera que es errónea solamente el Partido Popular, sino muchísimos países de la Unión Europea han estado llamándole la atención al gobierno español por haber tomado algunas medidas de forma unilateral que pueden perjudicar a toda la Unión Europea. Y con respecto al consenso, ojalá, pero un consenso es no solamente decir estas son mis medidas y aunque sean erróneas, les pido consenso para que ustedes se suman a ellas. Nosotros le hemos dicho consenso sí y pacto sí, si rectifican la política de inmigración. Ahora bien, si el Partido Socialista le quiere decir a los ciudadanos que la política de inmigración que se ha seguido es la adecuada, creo que es un error. Creo que hay que rectificar muchas cosas. Y si se rectifica la política de inmigración, estoy seguro que aceptaremos ese pacto. Por de pronto lo que hemos dicho es que el Gobierno quiere crear una subcomisión de inmigración. Le hemos dicho que allí estaremos en esa subcomisión, estaremos en el Partido Popular para aportar todo lo que sea necesario. Y el pacto es posible si se corrigen determinadas medidas. Y no es cierto que estén todas las propuestas del Partido Popular. Hay unas que se han creado y se han propuesto en esta última conferencia que hemos tenido, como la de la Agencia Estatal de Inmigración, incluso fuera para que canalice la inmigración regular hacia nuestro país, hacia España. Pues creo que son propuestas y luego hay que controlar de una manera más efectiva la frontera. Lo decía Juan Jesús Ayala, en estos momentos pues Canarias y España tiene fama de coladero a nivel internacional. Bien, por supuesto que ha pedido la palabra reiteradas veces doña Gloria y se la vamos a dar en cuanto reanudemos el debate, que será enseguida. Con ausencia de las señorías de Coalición Canaria, que sí han sido invitadas a este debate, están debatiendo en Canal 8 y en Crítica en 8 sobre lo que hace o no hace el Congreso de los Diputados, los diputados tinerfeños, doña Gloria Rivero, diputada del Partido Socialista Canario PSOE por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y don Pablo Matos, diputado del Partido Popular, también por nuestra provincia tinerfeña. Hemos tenido dos partes del debate. En la segunda también han intervenido con declaraciones don Juan Jesús Ayala, presidente del Comité Ejecutivo Insular del Partido Nacionalista Canario en Tenerife, y don Arturo Méndez como portavoz de la Mesa Federal de los Verdes. Ahora vamos a escuchar a la ciudadanía de la calle, a la que se le ha preguntado así directamente si saben qué es y qué hacen los diputados. Pues vamos a escuchar. Yo no sé, mira, porque yo de política no entiendo ni nada, yo no estoy dispuesta a decir nada. Pues un diputado es una persona política que se encarga de dirigir, por ejemplo en este caso, un diputado del gobierno, pues el gobierno central, se encarga de dirigir ciertas políticas del ministerio, de alguna autonomía de esas. Pues cobrar todos los meses. Pues no. Sí, sé lo que es un diputado, un político que representa, aparte de una gente que le ha votado, sea en la región que sea. Cobrar, mi niña. Es lo único que hace, porque si nosotros tuviéramos un poquito de vergüenza, ningún diputado de eso estaba ahí. Están los diputados y los congresistas, ¿no? Sí, más o menos los oigo, pero como no pongo mucha atención, pues la verdad es que no. ¿Qué es lo que hace un diputado? Pues arreglar los problemas de la isla o de el sitio donde esté destinado. Mira, venía de política, sí es verdad que no quiero saber nada, porque ellos serán muy diputados, pero que lo demuestren. Eso mejor déjalo así. Bien, serán muy diputados, pero que lo demuestren. Doña Gloria iba a tener la palabra. Sí, antes de entrar en el tema último que hayamos tocado respecto a la inmigración, sí que quería manifestar con respecto a lo que había dicho el señor Matos, que efectivamente es muy difícil haciendo política nacional también hacer la política del territorio, pero creo que la estamos haciendo. Y desde luego no me vale solamente que nos conozcan por lo que hacemos en política nacional, que es mucho, pero sí debemos de esforzarnos más en que nos conozcan al menos la parte que territorialmente también dedicamos por parte de los diputados para que se conozca por parte de los ciudadanos canarios, que es mucho también y que se ha hecho mucho en muchísimos temas, desde medio ambiente, migración, en infraestructura, insisto, en pensiones, en salarios, en educación, etcétera. Entonces creo que debemos hacer
al margen de este programa que siempre agradecemos, que haya algún programa informativo y los medios que realmente puedan darnos voz para que nosotros podamos manifestar lo que se hace en el Congreso, que se tiene un sueldo, que efectivamente cobramos, pero porque tenemos un sueldo sin más y que viene del Estado. Respecto a la inmigración, y no quiero irme sin manifestarlo, he de hacer o de indicar dos escenarios, en mi opinión, que se han producido en este país. Y dos escenarios porque uno, como surge a raíz del pacto, en este momento estamos hablando de que la vicepresidenta, lo ha dicho el moderador del programa, que la vicepresidenta aceptaba, lógicamente, porque está recogido respecto a las propuestas del Partido Popular, casi un 80% de sus propuestas, al menos conocidas, tal cual se han venido publicando a lo largo de este último fin de semana, y un 80% en una negociación me parece que es lo suficientemente importante como para decir sí, vamos a intentar negociar y pactar y sumarse a un pacto de Estado con esas propuestas, porque lo que sí está claro es que lo que no puede fijar también la oposición es la política que se hace por parte del Ejecutivo, porque cuando se está en el gobierno se ejecuta la acción de gobierno por parte del partido que está y con sus políticas que pueda implementar o implicar en función de la inmigración y de muchas otras. Y la política de inmigración, en absoluto estoy de acuerdo con que hemos estado equivocados con las mismas, todo lo contrario. Nos hemos encontrado con una situación de absoluto desgaste y de reforzar lo que era la implicación de relaciones con Marruecos concretamente, y concretamente cuando nosotros llegamos al gobierno lo que nos hemos encontrado es que no había relación alguna con África, desde luego con Marruecos mucho menos, no había ninguna relación por parte de la África subsahariana, que es justamente la que se ha incorporado en estos flujos migratorios que han venido de Canarias, que efectivamente sigue siendo frontera sur, junto con Malta y con Italia y con Grecia, y por tanto sí que iba a implicarse en Europa, y no me vale, señor Matos, que me ponga usted como ejemplo una convención que se pudiera hacer en Sevilla. Habría que hacer otra política que efectivamente se hiciera un seguimiento de todo lo que se ha hecho, porque en 2 años, solamente en 2 años, se ha logrado relaciones con Marruecos que no existían y por tanto hemos logrado que es el paso del estrecho esté en este momento controlado y Marruecos ayudando precisamente en esa desviación de flujo. Se ha logrado establecer redes de enlace con los distintos países de la África subsahariana que no existían, sencillamente, y no nos pueden decir que es que estaban los convenios suscritos, porque estarían suscritos como si hubieran suscrito 95.000. Lo cierto es que si no se ejecutan, estamos exactamente las mismas. Los convenios hay que suscribirlos y ponerlos al día y ponerlos a ejecutar. Y hemos firmado con Mauritania, con Senegal, con Guinea-Bissau, en este momento con el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha firmado con Guinea y con Acri, y en este momento estamos con Cabo Verde. Hemos puesto redes de enlace de inmigración en todos y cada uno de estos países y se ha puesto la necesidad de que la inmigración venga con contrato laboral en la mano, es decir, que se contraten los países de orígenes para que el flujo de los irregulares se convierta en regular. Y eso es lo que se ha hecho, y que Europa, en el último Parlamento Europeo, precisamente lo que hizo fue apoyar la política de inmigración que está realizando España. Por mucho que nos cueste pensar que un país, 2 o 3 en Europa, en los pasillos de un debate y no solamente en la Comisión, se ponga de manifiesto que Canarias tendrá que aguantar en este momento el flujo que le llegue, no significa que no se hayan hecho los deberes para que Europa por primera vez haya establecido la necesidad de que existe una política inmigratoria de toda Europa y que por primera vez se establezca que es precisamente los distintos países junto a la Unión Europea los que tienen que definirla para, contrastada con el resto, realizarla mejor. Pero desde luego lo que no me puede decir de ninguna manera es que se habían hecho los deberes respecto a la política de inmigración, porque era nula. Y le recuerdo también que hasta tal punto era nula que por primera vez aparecen en los presupuestos del Estado en el año 2005, por primera vez aparecen presupuestos de 182 millones que estaban en 0 millones. En cero el presupuesto de integración y de reinserción de los propios inmigrantes. Son 189 millones de euros que aparecen en este momento en el 2007 a través de ese enlace que se ha hecho, entre otras cosas, con la Comisión de Traslados, que también le recuerdo que ha sido una creación o una dinámica puesta por este gobierno. Lo que pasa es que tenemos que hacer memoria histórica de lo que nos hemos encontrado con relación a la inmigración. Por tanto, en absoluto no se ha hecho nada, se ha hecho mucho y se han puesto todas las bases para que poco a poco veamos cómo efectivamente los flujos migratorios entrarán de forma regular, que es lo que se quiere por este gobierno, con contratos laborales, que es lo que se quiere por este gobierno, y todo el que entre se le respete sus derechos fundamentales para luego lograr repatriaciones a través de convenios que, como están dando los resultados, que poco a poco iremos viendo. Claro, yo no creí que fuera a tener tanta polémica esto. Yo lo único dije, ante una manifestación, que es la primera vez que se plantea este problema de Europa, yo dije que no, porque está en la cumbre de Sevilla, y además están todos los periódicos que siguieron la cumbre de Sevilla, que fue uno de los puntos fundamentales, hablar de la inmigración.
Yo creo que cuando se hacen políticas y se demuestra que son erróneas, lo mejor es corregirlo. Y ya está, corregirlo. Y con la presencia de Europa, a nosotros, mire, yo creo que a todos los ciudadanos les dio cierta pena ver a 3 ministros, el de Justicia, el Interior y el de Trabajo y Asuntos Sociales, hace 3 semanas en la Unión Europea, encontrándose esa respuesta de la Unión Europea que decía, ¿cómo vienen a pedir ayuda a un problema que ustedes han creado con su famosa regularización masiva? Y eso lo llaman ustedes conversaciones de pasillo, pero salieron en todos los medios de comunicación. Ahora, yo creo que es un mensaje perjudicial para ustedes, y yo cuando un adversario se equivoca tampoco voy a corregirlo. Creo que es un mensaje decirles por televisión a todos los ciudadanos canarios que la política que ha llevado el gobierno socialista es la idónea, porque claro, han visto los resultados de una avalancha en todos estos 6 meses. Por lo tanto, no le pueden decir, cuando hemos visto esa avalancha, cuando hemos visto las comisarías hacinadas, cientos de personas en un estado lamentable de habitabilidad de los centros donde están por la avalancha que hemos sufrido después de habérselas advertido no solo el Partido Popular, sino todos los medios de comunicación que se trasladaron a la costa africana y vieron las miles de personas preparando dar el salto en diciembre pasado. Por lo tanto, yo creo que Gloria Rivero no puede decirle a los ciudadanos canarios que lo que se ha hecho durante este año en inmigración es lo correcto, porque el ciudadano canario pues puede decirles, pero vamos a ver cómo puede ser lo correcto algo que ha producido estos efectos tan preocupantes y tan dramáticos como los que se han producido, incluidos las muertes que es lo que primero que hay que evitar. Cuando nosotros pedimos que sea necesario poner los servicios de detección en todas las islas y poner todos los medios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Armada, en primer lugar es para evitar más muertes entre la costa africana y las costas canarias. Eso es en primer lugar que hacerlo. Y eso creo que se debe hacer de una manera rápida, porque no se puede, y creo que estaremos todos de acuerdo, es que es un drama que sigan muriendo personas que salen de allí para intentar tener un proyecto de vida nuevo, que acaben pues muriendo ahogados en el mar. Absolutamente de acuerdo, lo primero son las vidas humanas y precisamente para salvar vidas humanas les recuerdo que se han salvado más de 12.000 precisamente por la intervención que ha hecho el Estado con las patrulleras que se han establecido con la Guardia Civil, con lo que es la formación de las patrulleras, que les recuerdo que son países soberanos, porque la África subsahariana además son países soberanos y como usted sabe, la Armada, a la que tanto se remiten y tanto se pide, no está sencillamente para ir a las fronteras de otro país, porque lógicamente dirán que no, y si las acercamos en nuestras costas, estos señores no vienen, son náufragos. Los inmigrantes que vienen, cuando se acerca cualquier buque de la Armada, que sabemos que no es lo mismo una patrullera de la Guardia Civil, usted no puede poner a la Armada directamente a recoger al inmigrante, porque el inmigrante lo que hacen, y cuando nos hemos acercado lo hemos visto, lo que hacen es romper precisamente la embarcación porque se le recoge inmediatamente, claro, porque lo que no puede es naufragar. Por tanto, hemos hecho, precisamente lo que se hace es, primero, la ayuda, y hemos salvado, insisto, más de 12.000 vidas precisamente en eso, en esa situación y pongan esos recursos que hemos puesto. Y esto no se estaba haciendo. Hemos implicado al resto de los países de Europa que ya están poniéndose y además poniendo recursos para el fronte, precisamente para el control de las fronteras exteriores. Y se van a implicar, lógicamente, y se están implicando en este momento 3 países y lógicamente irán muchos más. Pero la fórmula no es llevar a la Armada ni llevar al Ejército. La fórmula es intentar en los países de origen, en ese precisamente, establecer lo que son formación de sus propias patrulleras, las patrulleras mixtas que han dado resultado y que vemos que han dado resultados, y la soberanía de cada país, que lógicamente lo que no puede ser es patrullar la costa a través de la Armada. O sea que la Armada tiene su limitación, que es Ejército, lógicamente, y por tanto Ministerio de Defensa, y que está en determinadas situaciones para apoyo, pero nunca podemos pensar en que la Armada va a blindar frontera alguna, porque no podemos blindar toda la costa que tenemos, que eso es imposible. Lo que sí hay que hacer es intentar, insisto, en que el flujo migratorio sea regular, intentar apoyar a los países de origen en este momento, subiendo precisamente la aportación que se da al desarrollo, a cooperación y desarrollo, que estamos en casi 0,42% del Producto Interior Bruto, por primera vez a lo largo de 2 años, que estábamos en 0,1
tan solo cuando se llegó, y en este momento podremos alcanzar precisamente esa cooperación al desarrollo. Por tanto, sí que tengo que decirle al ciudadano canario que, por supuesto, que la improvisación que pueda surgir en un flujo como hemos recibido de más de 27.000 inmigrantes, eso sí que comporta en el momento medidas que lógicamente corresponden a la improvisación, pero eso no significa que no se pueda establecer recursos y métodos y medios para controlar lo que son los flujos. Y lo que sí no puedo estar de acuerdo, señor Matos, es en que pueda pensar que esta avalancha ha venido por la regularización que hizo el Partido Socialista y el Gobierno, porque, como usted comprenderá, el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular hicieron 4 regularizaciones en el año 2000 y 2001. Y probablemente, si ustedes lo llaman efecto llamada, probablemente será de esa regularización y no de esta, porque esa regularización llegó precisamente poniéndolos en la calle. Nosotros hemos intentado utilizar precisamente a esos inmigrantes regulares, sacar lo que era economía sumergida, ponerles contratos laborales y, por tanto, aportar a los fondos de cotización de lo que es la seguridad social y además aportar y ponerles derechos fundamentales a los mismos, y no con bonobús ni traslados en aviones que todos recordamos. Bien, se nos ha ido el tiempo. Y yo, bueno, por lo menos yo quería haber introducido en el debate las posiciones de ustedes que se hubieran manifestado sobre el Estatuto de Autonomía, que está ahora allí en esto, pero se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Y yo les voy a rogar una última intervención donde, evidentemente, ustedes que tienen capacidad de síntesis, pues sinteticen aquello que quieren decir y que no dejan en el tintero. Una última intervención, sin réplicas, ¿no? Sin réplicas, porque si no... primero, don Pablo Matos, por favor, última intervención. Bueno, yo creo que el fenómeno de la inmigración es un tema para seguir tratando y yo creo seguiremos tratando, que hay que seguirlo tratando. Y hay temas muy importantes para Canarias, igual que para todos los españoles, y algunos para Canarias concreto, como es el de aguas territoriales, que yo espero que se pueda ser aprobado en este próximo periodo de sesiones, puesto que ya los grandes partidos de España, el Partido Socialista y el Partido Popular, pues llegamos, yo creo que desde finales de la legislatura pasada, a un acuerdo, porque en todas estas normas importantes para toda España y para Canarias en particular, son necesarios el posicionamiento de los grandes partidos nacionales, que son los que tienen el número de diputados suficientes para poder aprobar una ley. Y por lo tanto yo espero que en este consenso que puede haber en las aguas territoriales, pues se pueda también llevar a cabo en algunos otros aspectos que afectan a toda España, pero particularmente a Canarias. Bien, doña Gloria. Pues yo quisiera... Última intervención. Última intervención. Pues sí quisiera decir que creo que Canarias ha estado en la agenda de este Gobierno, quiero decirlo y repetirlo, porque se han establecido incluso en este Gobierno, se han establecido partidas muy fundamentales para Canarias y los canarios, y no me quiero ir sin advertir que existe además, dentro de esta mejora de lo que es los controles, tanto de fronteras como de puertos y aeropuertos, como es la mejora en la seguridad y como es la mejora de nuestros efectivos en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, decir que se ha establecido también en los presupuestos del Estado, por primera vez se recoge un plan integral de seguridad para Canarias con una dotación en este momento de más de un 122% de subida, es decir, 10 millones y pico en el que se recoge precisamente para el plan integral de seguridad en este año, pero su partida es de 42 millones para repartir a lo largo de los años. Y sí es cierto que creo que Canarias seguirá en la meta de lo que es el Gobierno de la Nación, y sí quiero decirle al señor Matos que efectivamente el tema de aguas territoriales llegamos a un acuerdo en la ponencia, y que justamente el propio acuerdo que hemos llegado en la ponencia de aguas territoriales, en los que estamos los canarios y concretamente el señor Matos por el PP, el Partido Popular, y yo por el Partido Socialista, hemos llegado a una fórmula que está recogida en el Estatuto de Autonomía aprobado en Canarias, en el Parlamento Regional, y que sí le rogaría que entonces esa enmienda estupenda, cuando vaya a ese consenso que también necesitaremos en el Congreso de los Diputados, pues la haga valer, porque es exactamente igual al acuerdo que hemos logrado en la ponencia. En el Estatuto Canario nosotros mantenemos una oposición, pero no precisamente por eso, por muchísimas otras cosas. Claro. Bien, eso también sería motivo de otro debate. También. Igual que sería motivo de otro debate, bueno, esa participación tardía de la Unión Europea, la reacción tardía, el papel cínico de Francia, sobre todo en el África francófona, etcétera, etcétera. Cada uno de esos capítulos, Francia, país amigo. Muy amigos, sí, señor. Muy amigos, sí, pero no se nota a veces. Entonces, hay amistades que a veces no se notan.
Se nota más en unas políticas que en otras, eso claro, es verdad. Claro, sí, sí, pero concretamente la de los cayucos y la no ha demostrado Francia estar a la altura de la categoría que tiene como nación y como país y como Estado. Absolutamente Bien, de acuerdo. Pero eso es una anotación menor de este ranking de periodista, por lo tanto no tiene ninguna trascendencia política. Muchísimas gracias, doña Gloria Rivero. A ustedes por la Suerte invitación. en los comicios municipales en Santa Cruz. Espero que sí, porque es un reto y una responsabilidad. Siempre Santa Cruz lo será, ¿no? Muchísimas gracias, don Pablo Matos. Don Pablo siempre ha estado en estos debates que hemos convocado y queremos agradecérselo porque evidentemente aquí todos los partidos tienen la oportunidad y todas las formaciones políticas representativas tienen la oportunidad y a veces también, o casi siempre, también los extraparlamentarios, como hemos comprobado, tienen la oportunidad de manifestarse ante la ciudadanía, ante una ciudadanía plural. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Canal 8 por invitarme. Muy bien, y a todos ustedes desearles, como siempre, deseamos que Coalición Canaria no deje de asistir, no excluimos a nadie. Intentamos ser pluralistas, aquí las presencias de unos y otros. Desearles, como siempre, que sean ustedes felices en la medida de lo posible. Sean solidarios. Muchas gracias.